Si disfrutas de nuestro contenido, te agradecemos tu like y tu suscripción al canal. La melancolía del otoño en Irlanda del Norte es algo incomparable. El cielo, constantemente cubierto por una capa grisácea, contrastaba con las tonalidades doradas y carmesí de las hojas de los árboles. Siendo un estudiante mexicano de intercambio, la belleza misteriosa de estos paisajes me cautivaba. Pero lo que más me intrigaba eran las historias que los ancianos del pueblo contaban en las noches frías alrededor del fuego. Los relatos sobre espíritus, banshees, criaturas féricas y ecos del pasado pagano se volvieron una obsesión para mí. En México, donde me crié, estamos familiarizados con el Día de los Muertos y la importancia que le damos a recordar a nuestros seres queridos. Pero estas historias irlandesas tenían un tono más oscuro, más antiguo. Una tarde, mientras bebía una cerveza en el pub local, escuché a un anciano narrar una historia sobre un bosque cercano. Según él, en la víspera de All Hallows Eve, o Halloween, el velo entre el mundo de los vivos y el de los muertos se volvía más delgado en ese lugar. Criaturas olvidadas, antiguos dioses paganos y espíritus vengativos vagaban por el bosque, buscando almas que arrastrar hacia su oscuro dominio. Impulsado por mi escepticismo y la bravuconería típica de los jóvenes, le interrumpí diciendo: «No me lo creo, son solo cuentos para asustar a los niños», le dije entre risas. El anciano me miró fijamente con ojos vidriosos, llenos de una sabiduría y tristeza que no pude entender en ese momento, y me dijo: «Joven, hay verdades más antiguas que tus ancestros y más terribles que tus pesadillas». Quizás fue el alcohol o la confianza de mi juventud, pero desafiando las advertencias, decidí que esa víspera de Halloween iría al bosque y desmentiría esas leyendas. Después de todo, ¿qué podría salir mal? Me sumergí más en las historias y leyendas locales en los días siguientes. Quería saber todo lo posible antes de mi aventura al bosque. Cada persona con la que hablaba tenía una versión diferente de la historia, pero todas compartían un mismo hilo conductor. Nadie que entrara al bosque en la víspera de Halloween había regresado para contar la historia. Los días pasaban rápidamente y mi fascinación se convirtió en una obsesión. Leí libros antiguos, escuché grabaciones y busqué en internet cualquier fragmento de información que pudiera encontrar. Descubrí que el bosque tenía un nombre: Glenmora. Era un antiguo lugar, incluso para los estándares irlandeses, y estaba rodeado por supersticiones y un aire de misterio. Las advertencias de los lugareños se intensificaron a medida que se acercaba el 31 de octubre. Incluso mis compañeros de la universidad, que al principio se burlaban de mis investigaciones, comenzaron a mostrarse preocupados. «Estás jugando con fuego», me dijo una chica mirándome seriamente. «Glenmora no es un lugar para desafiar». Pero a esas alturas, yo ya estaba demasiado lejos para dar marcha atrás. En mi mente esto era una prueba de valentía, una prueba para desmentir los miedos irracionales y, en lo más profundo de mi ser, una prueba para confirmar si realmente había algo más allá de nuestra comprensión. La noche del 30 de octubre preparé mi mochila con una linterna, agua, algo de comida y un viejo mapa del bosque que había encontrado en la librería local. Mis manos temblaban de anticipación y, debo admitirlo, de miedo. Sabía que estaba a punto de hacer algo potencialmente peligroso, pero la emoción y la curiosidad me impulsaban hacia adelante. Me acosté temprano esa noche, tratando de descansar lo más posible antes de mi expedición. Pero el sueño fue esquivo. Imágenes de sombras oscuras, ojos brillantes en la oscuridad y susurros ininteligibles poblaban mis sueños. Cuando finalmente el reloj marcó las 2 de la mañana, me levanté, me vestí con varias capas de ropa para protegerme del frío nocturno y me dirigí hacia la puerta. Respiré profundamente, tratando de calmar los nervios que comenzaban a apoderarse de mí. Solo es un bosque, me dije a mí mismo. Solo es un bosque en una noche especial del año. Pero la verdad es que en lo más profundo de mi corazón
Sabía que estaba a punto de entrar en algo que no comprendía del todo. Y así, con una mezcla de valentía y temeridad, me adentré en la noche en dirección al misterioso y temido bosque de Glenmora. La noche era fría y el viento susurraba entre las hojas caídas, creando una sinfonía melancólica y ominosa. Mi linterna apenas iluminaba el camino de tierra que se adentraba en el bosque de Glenmora. Cada paso que daba parecía resonar en la oscuridad, y no pude evitar sentir que no estaba solo. A medida que avanzaba, la atmósfera se volvía más y más pesada, como si el aire mismo estuviera impregnado de una energía antigua y olvidada. Los árboles, altos y retorcidos, parecían observarme, con sus ramas formando siluetas extrañas en la penumbra. Empecé a cuestionar mi decisión, pero el orgullo me empujó a seguir adelante. Había caminado durante casi una hora cuando empecé a notar cosas extrañas. Susurros que no podía entender, risas burlonas que resonaban entre los árboles y sombras que se movían en el rabillo de mi ojo. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho y mi respiración se volvía cada vez más agitada. Intenté convencerme de que eran solo imaginaciones mías, producto del miedo y la oscuridad. Sin embargo, cuando llegué a un claro en el centro del bosque, supe que estaba equivocado. El aire estaba cargado de electricidad y pude sentir la presencia de algo más, algo antiguo y poderoso. En el centro del claro había un círculo de piedras y en su interior sombras danzaban en un frenesí salvaje. Mis piernas temblaban, pero no podía apartar la mirada de ese espectáculo. Las sombras parecían formar figuras humanas, retorcidas y deformes, bailando al ritmo de una música que no podía escuchar. Y entonces, una de ellas se detuvo y me miró directamente. Sus ojos brillaban con una luz roja intensa, y sentí que podía ver a través de mi alma. No podía moverme, hipnotizado por su mirada. La figura se acercó lentamente, su cuerpo etéreo deslizándose por el suelo. Pude verla con más claridad ahora. Su piel era un gris pálido, sus ropas estaban hechas de sombras y su rostro estaba marcado por una expresión de dolor y furia. «Humano», susurró con su voz resonando en mi cabeza, «¿por qué has venido aquí?». Intenté responder, pero mi voz se quedó atrapada en mi garganta. La criatura sonrió, una risa cruel y maliciosa. «¿Buscas respuestas? ¿Buscas desafiar a los antiguos? Has cometido un grave error». Fue entonces cuando lo sentí. Un dolor agudo y ardiente en mi pecho, como si algo me estuviera quemando desde dentro. Caí de rodillas gritando mientras la criatura reía. «Ahora eres uno de nosotros», dijo, y todo se volvió oscuro. La oscuridad me envolvía, densa y opresiva, mientras el dolor de mi pecho se intensificaba hasta convertirse en un dolor insoportable. Mi conciencia vagaba en un limbo de agonía y confusión, y por un momento pensé que todo había llegado a su fin. Pero entonces algo cambió. El dolor comenzó a disiparse lentamente, dando paso a una sensación de frío que calaba hasta los huesos. Abrí los ojos y me encontré en el mismo claro, pero todo había cambiado. La luna brillaba intensamente en el cielo, bañando todo con su luz plateada, y las sombras que antes danzaban frenéticamente, ahora se movían con una gracia sobrenatural. Me incorporé, notando que mi cuerpo respondía de manera extraña, como si estuviera desconectado de mi mente. Miré hacia abajo y me llevé una sorpresa mayúscula al no poder encontrar mi cuerpo. En su lugar, había una figura etérea similar a las que me rodeaban. «¿Qué ha pasado?», pregunté, mi voz resonando en mi cabeza más que en el aire. «Has cruzado el umbral», respondió la figura que me había marcado anteriormente, acercándose a mí diciendo: «Has desafiado las leyes de los antiguos y has pagado el precio. Y ahora eres uno de nosotros». Intenté procesar esas palabras, pero mi mente estaba en un torbellino de emociones y pensamientos contradictorios. «Uno de ustedes.
¿Qué diablos son ustedes? Somos los olvidados, dijo con solemnidad. Aquellos que una vez caminaron sobre la tierra, pero que fueron desterrados al olvido por los dioses celosos. Ahora existimos en este limbo, condenados a danzar eternamente en la noche de Halloween. La tristeza en su voz era palpable y por primera vez me di cuenta de que el dolor que compartían todas esas criaturas ahora era un dolor mío. Eran almas perdidas, atrapadas entre dos mundos, y ahora yo me había convertido en una de ellas. ¿Hay alguna manera de volver a ser humano?, pregunté, la desesperación tiñendo mis palabras. La criatura me miró, sus ojos rojos brillando con una luz triste. Una vez que se cruza el umbral no hay vuelta atrás. Has desafiado a los antiguos y este es tu castigo. Me sentí caer en la desesperación, dándome cuenta de la gravedad de mi error. Había desafiado leyendas y mitos y creyendo que eran solo cuentos para asustar, ahora me encontraba atrapado, condenado a vagar por este limbo por toda la eternidad. Las horas pasaron y las sombras a mi alrededor continuaron su danza macabra. Yo me uní a ellos, mi cuerpo moviéndose al ritmo de una música que solo nosotros podíamos escuchar. En mi corazón sabía que había perdido algo precioso, mi humanidad. Pero este nuevo estado de existencia también encontré algo de una forma extraña, una forma de paz. Estaba condenado, sí, pero jamás volvería a estar solo. La danza continuaba infinita y melancólica, mientras yo me subía cada vez más en mi nueva realidad. Los días y las noches se fusionaban en un eterno crepúsculo, y mi conciencia humana se desvanecía, reemplazada por una serenidad espectral. La existencia en el limbo era confusa y al mismo tiempo dolorosamente clara. Éramos almas atrapadas, olvidadas por el mundo, condenadas a danzar hasta el fin de los tiempos. La tristeza y la resignación impregnaban el aire, y aunque en un principio luché contra mi destino, con el tiempo, acepté mi lugar entre los olvidados. Sin embargo, algo en mi interior se resistía a desvanecerse por completo. Una chispa de humanidad, un recuerdo lejano de lo que fui alguna vez. En las noches de luna llena, cuando la barrera entre los mundos se debilitaba, podía escuchar los susurros de la tierra, llamándome, recordándome mi vida pasada. Una noche mientras danzaba en el claro, la imagen de mi familia cruzó por mi mente. Su rostro se veía borroso, pero la emoción que evocaban era de intensa y clara tristeza. El dolor del recuerdo me golpeó como una ola, y por un momento fui consciente de mi pérdida. Fue entonces cuando la escuché, una voz suave y dulce susurrando mi nombre. Carlos, decía, una y otra vez. Carlos, era mi madre, lo sabía. Podía sentir su amor y su dolor, su esperanza y su desesperación. Con cada susurro la chispa de humanidad de mi interior crecía, alimentada por el amor y el recuerdo de mi madre. La danza a mi alrededor se volvía borrosa, y todo lo que podía ver y escuchar era la voz de mi madre. Carlos, mi niño, vuelve a casa, susurraba, y supe lo que tenía que hacer. Con toda la fuerza que me quedaba grité con desesperación, grité con dolor, grité con amor. Grité hasta que mi voz resonó en todo el limbo, rompiendo la danza y sacudiendo los cimientos de mi prisión etérea. Y entonces la oscuridad me envolvió una vez más. Cuando desperté estaba acostado en el centro del claro, mi cuerpo humano restaurado. El sol brillaba en el cielo y los pájaros cantaban a mi alrededor. Estaba vivo, estaba de vuelta, pero en mí algo había cambiado. Me puse de pie tambaleante y noté que el bosque ya no se sentía amenazante. Era como si hubiera hecho las paces con él, como si hubiera dejado atrás una parte de mí en el limbo. Salí del bosque esa mañana con una mezcla de alivio y melancolía. Había desafiado a los antiguos y había pagado el precio, pero también había encontrado algo en el camino de regreso, gracias al amor inquebrantable de mi familia. La vida continuó, pero las noches de luna llena siempre me encontraba inquieto, con la sensación de que algo o alguien me llamaba desde la distancia. Y aunque nunca volví a entrar al bosque,
Sabía que una parte de mí siempre permanecería allí, danzando eternamente en la víspera de Halloween, entre los olvidados.